A los creadores de Miraculous Ladybug siempre les ha gustado colocar spoilers ocultos dentro de los episodios de Miraculous Ladybug para las próximas temporadas. Miraculous guarda muchos misterios, así como secretos y spoilers futuros en mensajes subliminales que a primera vista nadie puede ver, sino hasta tiempo después cuando las cosas cobran sentido. Además, esta fantástica serie seguramente nos guarda grandes sorpresas para el futuro de la serie, así como podría ser el hecho de que Luca Kufine usará el Miraculous de Ladybug por un día, así como Alia lo hizo en el episodio de Hack-san. En este video hablaremos de esta nueva teoría y de dónde nace, así que si quieres enterarte de todos estos secretos, quédate hasta el final de este video y recuerda suscribirte a este canal y activar las notificaciones para recibir más contenido como este. Así que sin más que decir, vamos a comenzar. Esto lo deben saber. Yo amo a los unicornios. ¡Inserción! Ladybug, Mr. Book y Scarabella se suman a la historia de todas las Ladybugs que han existido, y el próximo que podría sumarse a esta lista es Luca Kufine. Como lo he mencionado anteriormente, a los creadores de Miraculous Ladybug les gusta colocar spoilers ocultos para las futuras temporadas de la serie. Asimismo, esta cuarta temporada hemos sido testigo de ello. Por poner un ejemplo, el episodio de Wishmaker y Cat Blanc. En el capítulo de Befana nos dice un diálogo sumamente interesante, pues era el spoiler más triste para Miraculous Ladybug. Básicamente nos daba el futuro de Cat Blanc, pues en un diálogo Befana dice a Cat Noir: Oiga, no sabía que las abuelas pudieran ser tan malas. Te verás muy bien de blanco, lindo gatito. ¿Y qué pasó después? Así es, esto se hizo realidad, pues fue acumatizado Cat Noir en Cat Blanc. En este mismo episodio de Befana, Gina Dupin le dice a Marinette: feliz cumpleaños, Adita mía. ¡Feliz cumpleaños, Adita mía! Y en la cuenta oficial de Marinette en Instagram nos compartió una imagen de un dibujo como hada de tejer, que básicamente nos dice que la mamá de Marinette, Sabine, encontró un arte viejo de cuando ella tenía 5 o 6 años y podemos ver que es un hada de tejer, el cual fue su primer diseño de moda. ¿Y qué pasó tiempo después? Pues se estrenó el episodio de Wishmaker donde Ladybug es convertida en su deseo de niñez, que básicamente es un hada de tejer y al mismo tiempo revelando su identidad. Así que desde antes ya estaba este pequeño spoiler oculto. Con esto nos damos cuenta de que Miraculous Ladybug no es una serie común y corriente, sino una serie que es muy creativa en historia y por supuesto en spoilers. Asimismo nos lleva a la teoría de que Luca usará el Miraculous de Ladybug. Para ello vamos al episodio de Ruiseñoble, que para entrar en contexto, Clara Ruiseñoble es una artista, cantante y fan de Ladybug y Cat Noir, por lo que viaja hasta París para grabar un clip musical de su nueva canción dedicada a los héroes de París. Para ello convoca un casting para elegir a quien personificará a Ladybug y Cat Noir, junto a algunos extras. Las amigas de Marinette se presentan como extras, pero ellas no tienen idea de que Adrien Agreste interpretará a Cat Noir. Muchos audicionan para el papel de Ladybug, sin embargo, ninguno es candidato para dicho papel. Pero para Clara le parece una buena idea que Marinette interprete a Ladybug, pero ella se niega. Sin embargo, tiempo después, por celos hacia Chloe, Marinette decide interpretar a Ladybug. Y nuevamente por envidia, el padre de Chloe, el alcalde de París, prohíbe a Clara grabar en cualquier lugar de París, por lo que crea emociones negativas y es acumatizada. Y bueno, hay una batalla y al final todo se resuelve. Y finalmente el clip musical es grabado, el cual sin darnos cuenta nos estaba lanzando enormes spoilers a la cara sobre los próximos episodios de Miraculous Ladybug. Básicamente porque en el clip musical nos muestran a muchos personajes con la máscara de Ladybug y a otros con la de Cat Noir. En el video podemos ver a Adrien con la máscara de Ladybug y a Marinette con la máscara de Cat Noir. Y díganme, ¿qué ocurrió en la temporada siguiente? Así es, conocimos por primera vez a Mr. Brook y a Lady Noir, tal como se nos mostraba en el clip de Clara Ruiseñoble. Así que efectivamente ya nos estaban dando una enorme pista de lo que iba a ocurrir. Asimismo, recientemente en el episodio de Hack-san tuvimos a Alia con el Miraculous de Ladybug, lo cual de igual forma ya había sido un spoiler oculto de Ruiseñoble, pues en una escena podemos ver solamente a Alia con la máscara de Ladybug. Efectivamente esto era una enorme pista. En este mismo capítulo de Ruiseñoble
Ñoble, en una toma aparece Adrien, Marinette y Luca. Y si prestamos atención, Luca tiene la máscara de Ladybug, lo que nos lleva a pensar que así como Alia lo hizo, él también podría usar este Miraculous en algún momento de la serie. Sin embargo, esto no es nada confirmado, solo es una teoría en base a los spoilers ocultos. Seguramente ustedes dirán que no tiene sentido porque muchos aparecen con la máscara de Ladybug y Cat Noir, así como el señor Damocles, la señorita Bustier, etc. Sin embargo, si eres muy observador, todos los anteriores están en grupo y juntos, pero Alia se encuentra sola y Luca está con los protagonistas, que básicamente son Adrien y Marinette. Y estos 4 personajes son los más importantes ahora en la serie, ya que tanto Luca como Alia han tomado un papel muy fundamental en la serie. Creo que es mucha coincidencia, ¿no creen? Alia ha sido muy importante para esta cuarta temporada. Después de la gran revelación, esta ha sido de gran ayuda para Marinette tanto en batalla, descubrir nuevos poderes de guardiana y de manera psicológica. Se ha ganado la confianza de Marinette cada vez más, tanto así para que ella le diera un Miraculous de manera permanente en caso de que Ladybug estuviera en peligro. Y ahora ha llegado hasta el punto de confiarle el Miraculous más poderoso e importante. Y asimismo, Alia transformándose en Ladybug, nombrándose Scarabella, la nueva Ladybug que se suma a la lista de todas las Ladybugs, y Luca Kufine podría ser el siguiente. En el episodio de Wishmaker, Luca ha descubierto la identidad de Ladybug y la de Cat Noir por accidente, y Ladybug no sabe nada sobre esto porque Luca no se lo confesó. Para Marinette, las únicas personas que conocen su identidad es Alia, Suhan, Mariam y los Kwamis. Sin embargo, esto podría alertarnos de una catástrofe en el futuro de la serie, ya que toda acción tiene una reacción. En algún momento de la serie, Marinette se tiene que enterar de que Luca conoce la identidad de Cat Noir y la de Ladybug, por lo que Marinette ya no podrá negarle la verdad a Luca, y ahora Marinette le tendrá más confianza a Luca, así como la tiene actualmente con Alia. Basados de esto, para Marinette puede ser una buena alternativa que Luca use el Miraculous de Ladybug cuando ella esté en graves problemas y Alia no pueda ayudarla como Scarabella, ya sea porque ambas fueron capturadas o Marinette akumatizada. Sin la ayuda de Alia, su nueva alternativa para salvarlos es Luca transformándose en Ladybug. Cat Noir como Mr. Book no es posible porque él tendrá que hacer equipo junto con Luca transformado en Ladybug. La verdad, esto no suena nada descabellado y tiene mucho sentido. Si ya vimos a Alia con el Miraculous de Ladybug, puede ser muy probable que también lo veamos a Luca. En Miraculous Ladybug todo puede suceder y todo es posible, pues como ya lo hemos visto, con cada episodio nuevo de la cuarta temporada de Miraculous nos ha sorprendido cada vez con cosas que ni nos imaginamos. Y para Marinette, Luca es un chico muy sabio e inteligente. Para ella, Luca demostró ser un grandioso héroe como Ladybug cuando le dio el Miraculous de la serpiente. También demostró ser un gran héroe cuando como Ladybug le di el prodigio de la serpiente. Este diálogo puede resultar también importante, pues Marinette cree que Luca es un grandioso héroe así como Ladybug lo es, lo que significa que Marinette cree que Luca está casi a la altura de usar un Miraculous tan importante como el de ella. Y Marinette sabe que Luca es una persona de confiar, pues no le guardó el secreto de quién está enamorada, además de que le dio el Miraculous de la serpiente en Wishmaker a pesar de que Shadow Mode conoce la identidad de Luca. Para Marinette, Luca se ha convertido en un chico más cercano a ella y alguien en quien puede confiar. Y la pregunta que muchos tenemos después de Wishmaker: ¿cómo Marinette podría descubrir que Luca sabe la identidad de Ladybug y la de Cat Noir? Pues en el episodio de Haxan, Nuru le dice a Duzu que la última vez que Hawkmoth akumatizó a Markov, este lo traicionó. Esto nos deja en claro que a pesar de que el portador use el Miraculous, el Kwami puede ver y escuchar todo lo que su portador ve y escucha. Así que básicamente con esto sabemos que el Kwami de la serpiente, Sass, sabe que Luca descubrió la identidad de Ladybug y Cat Noir. Pero lo que Sass no sabe es que Luca le mintió a Marinette, pues cuando Luca estaba entregando el Miraculous a Ladybug, Sass ya no estaba presente, por lo que Sass no sabe que Luca le mintió, y en algún momento de la serie puede que este Kwami se le salga esta información de manera inocente al pensar que Marinette ya lo sabía, y así Marinette podría descubrir lo que realmente pasó en Wishmaker. En conclusión, en algún momento de la serie, Marinette se tendrá que enterar de que Luca descubrió la identidad de Ladybug y Cat Noir. Asimismo, ya no podrá negárselo, y con la confianza que esta le tiene, si Marinette y Alia están en peligro sin salida alguna, las únicas personas que podrían salvarlas es Cat Noir y posiblemente Luca al convertirse en Ladybug. Esto no está confirmado, solo es una teoría basada de los spoilers ocultos que se han cumplido. ¿Coincidencia o spoilers? ¿Tú qué opinas? A partir de ahora debemos analizar cada mini
mínimo detalle de la serie que nos presentan en cada episodio, pues esto podría ser una pista del futuro de la serie. Lo cierto es que parece que nosotros estamos más ciegos que el mismo Adrien. Luca con el Miraculous de Ladybug, ¿es una pista? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Por otra parte, Luca y Sass tienen mucho que ver, pues este Kwami sabe lo que Luca ha descubierto. Asimismo, este Kwami podría ser de ayuda, ya que existe una teoría de que Layla Rossi es una espía mandada por Shadowmoth para vigilar a Alia y al mismo tiempo a Marinette. Y gracias a ello, Shadowmoth llega a la verdad de quién se oculta tras la máscara de Ladybug. Pero ese es tema para otro video. Si has llegado hasta aquí es porque seguramente te ha interesado conocer más sobre tu serie favorita Miraculous Ladybug. Por ello te invito a que le des like a este video y te suscribas a este canal para recibir más contenido como este. Recuerda que aquí subimos curiosidades, errores, noticias, teorías y mucho más de Miraculous Ladybug. Y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cuando yo suba un video nuevo. Hazlo por favor, no te cuesta nada, solo te llevará 5 segunditos. Aquí te dejo recomendaciones de videos anteriores. Sin más que decir, yo soy Kiri Section y nos vemos hasta el próximo video. ¡Adiós!